Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a resolver el problema número uno de una práctica, de la última práctica antes del parcial, para tener los últimos conocimientos para poder resolver uno de estos ejercicios correspondientes al tema de señales. El problema nos indica que tenemos que, tanto para el inciso A como para el inciso B, indicar el tipo de carga y graficar en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia la tensión y la corriente. Yo voy a resolver el inciso A porque se procede de manera idéntica en el inciso B, y además voy a intentar explicar cómo se debe proceder sin entrar tanto en detalle en la parte numérica. Bien, referido a indicar el tipo de carga, ya con la expresión binómica de la impedancia podemos deducir el tipo de carga. Es decir, primero tendríamos que graficar el tipo de carga trazando los ejes, recordando que en el eje de las abscisas colocábamos a los números reales que iban a representar en la impedancia a la parte resistiva, y en el eje de ordenadas a los números imaginarios positivos referidos a las reactancias inductivas. En este caso entonces se trata de una impedancia inductiva pura, ya que la parte resistiva vale 0, ¿sí? Esto sería JXL. Entonces acá en 15 estaría JXL, acá estaría nuestro Z, y cuyo ángulo es de pi sobre 2 o de 90 grados. Entonces ya tenemos de dato que el desfasaje entre la tensión y la corriente, que me lo determina la carga, es de pi sobre 2. Antes de graficar en el dominio del tiempo, a priori podríamos intuir o llegar a una intuición de que, trazando el fasorial, en rojo vamos a colocar la tensión. Si en el instante 0 tenemos nuestra tensión, nuestro fasor de tensión, y vamos a hacer en azul, en rojo, vamos a utilizar el verde. En verde tendríamos retrasado pi sobre 2 a nuestra corriente, nuestro fasor de corriente, ¿sí? Obviamente deberíamos de calcular, y tenemos que calcular la magnitud, es decir, la magnitud va a ser el módulo y el valor eficaz de corriente, ya que en nuestro valor eficaz de tensión está todo el problema. Y entre B e I tenemos pi sobre 2 o 90 grados de desfasaje. Bien, entonces de alguna manera ya tendríamos graficado. Recuerden, sí, que todo esto está girando en sentido, en este sentido, a una frecuencia omega, los fasores, ¿sí? Porque no son vectores estáticos, sino que son fasores. Bien, entonces si tenemos que hallar la magnitud de la corriente, tenemos que aplicar la ley de Ohm y sabemos que va a ser igual a la tensión sobre la carga. Lo llamamos U, lo llamamos B, entonces vamos a seguir llamándolo B. Entonces esto sería I, tendría que ser igual, nuestra corriente, nuestro fasor de corriente tiene que ser igual al valor eficaz de la tensión, es decir, 220 sobre, bueno, tendremos que hallar el módulo, que nos daría al fin y al cabo 15 ohms por E a la J. Como tenemos una división, tendría que ser 0 menos pi sobre 2 o 90 grados. Sí, obviamente esto nos daría menos 90 grados, que sería el ángulo en ese instante de la corriente. Bien, ahora deberíamos graficar en el dominio del tiempo tanto la tensión como la corriente. Voy a hacer un poco más grande. Bien, obviamente para poder hallar el tipo de onda que tenemos que graficar, tendríamos que escribir o anotar nuestra expresión matemática que va a definir esos tipos de ondas. Por ejemplo, la tensión va a ser igual al valor máximo de tensión por el seno de omega t más 0 grados sexagesimales
máximo más el, perdón, por el seno de omega t, seno de omega t más 0 grados sexagesimales. Bien, vamos a, esto sería en color rojo. Bien, y por otro lado tenemos que I, esto es BDT en el tiempo. Y por otro lado tenemos que la corriente en función del tiempo tiene que ser igual también a I máximo por el seno de omega t menos pi sobre 2 o 90 grados sexagesimales. Y esto lo habíamos dibujado en verde. Nuevamente, esto lo habíamos dibujado en verde. Ok. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a trazar menos pi sobre 2 o menos 90 grados. Pi sobre 2, pi, 3 medio de pi y 2pi. Ahora, obviamente hay que calcular el valor máximo que sería nuestro valor eficaz por raíz de 2, lo mismo que con la corriente, ¿verdad? Entonces, vamos a graficar nuestra tensión. Nos quedaría que en pi sobre 2 tendría nuestro valor máximo en pi 0, en 3 medio de pi el otro valor máximo en el otro sentido, en 2 pi 0. Entonces quedaría nuestra gráfica de la siguiente forma. Sí, y esto sería B de t e I de t, nuestra corriente en función del tiempo. Tendríamos entonces que cuando vale pi sobre 2 va a valer 0, cuando omega t vale 0 tiene un valor negativo, ¿sí? Vamos a trazar, perdón, valor máximo, cuya amplitud tiene que ser un poco menor, y nos quedaría la gráfica de la siguiente manera. Sí, y esto sería I de t, I de t. Recordando que yo estoy graficando esto es omega t. Sí, en el eje de ordenadas, los valores en función de omega t, tanto de la tensión, es decir, de B de t, y de la corriente en función del tiempo, es decir, I de t. De la misma manera se procedería para hallar lo que nos están pidiendo para el inciso B. E insisto con una cosa, hay que entrar en detalles con el tema numérico, pero la forma en que se resuelve cada uno de estos incisos correspondientes al problema 1 es de esta manera.